Muy buenas tardes con todos, a todas las personas que nos acompañan en la transmisión en vivo a través del Facebook Live, asimismo también a las personas, a los agremiados que se encuentran en la sala del aplicativo Zoom. En esta tarde el doctor Ramiro Vila nos acompañará con el tema comentarios en la etapa intermedia en el Código Procesal Penal, el cual ya se encuentra presente en la sala. Para ello, daremos pase al señor decano, al doctor Jaime Silver Montalico Caya, para las palabras de bienvenida en la séptima conferencia magistral por los 63 años de vida institucional del ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Edwin. Bien, buenas tardes a todos y cada uno de las personas que se encuentran conectadas a esta semana jurídica por motivo de celebrarse el 63 aniversario de la creación de nuestro ilustre Colegio de Abogados de Tacna. En especial un saludo muy fraterno, muy afectuoso al doctor Ramiro, un excelente magistrado del Poder Judicial que cuenta con estudios de maestría en Derecho Penal, tanto en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Garcilaso de la Vega, en la Universidad Los Andes, tienen también una maestría en Didáctica Universitaria de Convención en Derecho, es conciliador extrajudicial y también tiene estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un magistrado que está empezando, que está destacando dentro de la magistratura del Poder Judicial y que por ese motivo, para todos nosotros, es un privilegio haber conseguido que el doctor Ramiro Vilaolé acepte formar parte de esta semana de capacitación jurídica. Doctor Ramiro Vilaolé, le damos la cordial bienvenida, le agradecemos desde ya por ayudarnos a capacitar, en apoyarnos en la especialización de nuestros colegas de la comunidad jurídica de Tacna. Sin mayor preámbulo, le cedo el uso de la palabra, doctor, y el auditorio es suyo. Buenas tardes con todos ustedes. Agradecer al señor decano del ilustre Colegio de Abogados de Tacna, doctor Jaime Montalico Caya, y a través de él a toda la junta directiva y todos los agremiados de este ilustre Colegio de Abogados. En esta semana jurídica que está dando el Colegio de Abogados de Tacna, se me ha permitido exponer y realizar algunos comentarios a la etapa intermedia dentro del proceso penal que recoge nuestro Código Procesal Penal, que por cierto ya no es nuevo. Desde el año 2004, específicamente desde el año 2006, se viene ya implementando la aplicación sistemática del nuevo Código Procesal Penal. Quiero partir de estas palabras señalando la importancia que tiene el Código Procesal Penal para nosotros. El Código Procesal Penal del año 2004 y su antecesor, que se venía aplicando el Código de 1940, tiene la característica de ser un código que se ha constitucionalizado. ¿Qué queremos decir con esto? Que con el nuevo modelo procesal penal, sistema acusatorio, lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales. El artículo 159 de la Constitución Política del Estado establece a un organismo constitucional autónomo, le encarga al Ministerio Público la investigación de los delitos. Y es este organismo constitucional autónomo el que tiene la pretensión, la acción penal para poder ejercitarla. Antes del Código Procesal Penal, con el Código del 40, la etapa de investigación o de instrucción estaba a cargo del órgano jurisdiccional, llamado juez de instrucción o juez penal. Y con la dación del Decreto Legislativo 124, se desnaturaliza el proceso penal y se le da facultad sentenciadora a los jueces de instrucción. Con el Código Procesal Penal, vemos que se constitucionaliza nuestro proceso penal,
Se da garantías en la investigación y garantías en el juzgamiento. De manera muy rápida, voy a referirme a las etapas del proceso penal. Es, creo, por todos conocidos que nuestro proceso penal, siguiendo un criterio de clasificación general, podemos establecer que existen 3 etapas bien definidas: la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Alguna doctrina procesal también considera la etapa de ejecución como una etapa adicional o dentro del proceso penal. Cabe también precisar que dentro de la etapa de investigación identificamos 2 subetapas que vienen a ser la etapa de investigación preliminar y la fase de formalización de investigación preparatoria. Precisamos también que esta etapa de investigación está a cargo del Ministerio Público como un ente que va a hegemonizar todos los actos de investigación y a través de este órgano se van a realizar dichos actos. Sin perjuicio que exista un juez de garantías, el juez de investigación preparatoria, que va a controlar los actos de investigación que haga el Ministerio Público. Y para ello podemos hacer uso de diferentes instituciones procesales que establece el Código a efectos de poder controlar los actos del Ministerio Público. Si bien es cierto, el fiscal dirige la investigación, pero quien controla la investigación es el juez de investigación preparatoria. Es un control jurisdiccional que se hace cuando se ve amenazada o cuando se ve vulnerado alguna garantía procesal constitucional. La etapa intermedia es la etapa de saneamiento procesal, la etapa que está a cargo del juez de investigación preparatoria y tiene sus propias funciones en la misma. Y la etapa de juzgamiento, que es otro juez distinto al juez de investigación preparatoria, llamada juez de juzgamiento, que podemos identificarlo como un juez unipersonal o colegiado. Vamos a hacer algunos comentarios básicamente a la etapa intermedia. Hechos de carácter procesal que se han ido presentando en los diferentes órganos jurisdiccionales, en los diferentes actos procesales que los abogados enfrentan día a día y fundamentalmente los abogados que están encaminados al área penal y procesal penal. Podemos señalar que la etapa intermedia es la etapa donde se va a decidir si se prosigue con el proceso penal como un reconocimiento de la pretensión penal plasmada por el Ministerio Público en el requerimiento acusatorio o se le deniega al Ministerio Público ese requerimiento que está planteando. En la etapa intermedia o al concluir la etapa de investigación, el Ministerio Público va a tener la posibilidad de decidir sobre 2 aspectos. ¿Requiere acusación o requiere el sobreseimiento del proceso? Así, cuando el Ministerio Público solicite la acusación, el juez de investigación preparatoria puede denegar también el requerimiento acusatorio al considerar que no existe determinados estándares procesales para continuar con el proceso y llegar a juicio. En el caso que el Ministerio Público haya solicitado el sobreseimiento del proceso por los presupuestos establecidos en el artículo 344 del Código Procesal Penal, ante dicha circunstancia, el juez de investigación preparatoria tiene 2 opciones. Si acepta lo que propone el Ministerio Público, emite un auto de sobreseimiento y si no está conforme con ello, puede elevar al fiscal superior ese requerimiento de sobreseimiento o, en su defecto, establecer una investigación suplementaria señalando qué actos de investigación se deben realizar y el plazo que concede. Por otro lado, si se reconoce la pretensión penal es porque el juez de investigación preparatoria ha considerado que se dan los presupuestos formales, materiales, para poder llevar la siguiente etapa del proceso, que es la etapa estelar del proceso penal, la etapa de juzgamiento. Dentro de la etapa intermedia, para que pueda darse y pueda llegarse a la etapa de juzgamiento, se tiene que manifestar por parte del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal a través del requerimiento acusatorio. Y de esa manera, como venimos diciendo, llegamos a la etapa de juzgamiento. ¿Qué características tiene la etapa intermedia?
Primero, como ya se ha señalado, es una etapa que está dirigida por el juez de investigación preparatoria. Tiene un carácter eminentemente jurisdiccional. Rige el contradictorio. Todas las decisiones que se lleven a cabo dentro de la etapa intermedia van a tener que llevarse a través de audiencias, sea la audiencia de control de acusación o sea la audiencia de control de sobreseimiento. Y en estas audiencias rige fundamentalmente el contradictorio, como una manifestación del derecho de defensa de todos los sujetos procesales, en especial la garantía del derecho de defensa al imputado. Se dice o se enseña que en la etapa intermedia no hay actuación probatoria. Vamos a poner un signo de interrogación o entre paréntesis si efectivamente en la etapa intermedia no existe actuación probatoria. La regla general es que efectivamente en la etapa intermedia no se van a actuar medios de prueba. La estación procesal donde se actúan los medios de prueba es en la etapa de juzgamiento, con los principios conocidos por todos nosotros, que es la publicidad, la inmediación, la contradicción y la oralidad. Es un acto judicial central, eminentemente jurisdiccional, que lo va a llevar el juez de investigación preparatoria. En esta etapa intermedia se va a decidir la procedencia o no del juicio oral. Más adelante vamos a analizar cuáles son esos presupuestos formales y materiales que debe tener toda acusación y fundamentalmente de cara con el derecho de defensa o con la garantía constitucional del derecho de defensa que todos los abogados tenemos que exigir al momento que se lleve a cabo un debate dentro de la etapa intermedia. Como hemos señalado, en la etapa intermedia vamos a debatir dos aspectos. Puede ser el requerimiento de sobreseimiento o el requerimiento acusatorio. El sobreseimiento tiene por finalidad poner fin al proceso. El titular de la acción penal pública, el Ministerio Público, considera que luego de haber tenido un espacio donde se ha llevado a cabo la investigación preparatoria, considera que no se ha podido acreditar la responsabilidad penal del imputado o en su defecto ha establecido la concurrencia de algunos elementos que atacan directamente alguna de las categorías del delito, llámese en su aspecto de tipicidad, antijuridicidad o culpabilidad, y por ese motivo considera que no tiene caso. Y como tal, solicita el sobreseimiento del proceso. Si se llegara al sobreseimiento del proceso, el juez de investigación preparatoria tiene que emitir un auto y como tal tiene que cumplir con la garantía constitucional establecida en el artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Estado, que viene a ser la debida motivación. Y a su vez, el auto de sobreseimiento va a tener una suerte de absolución, porque se le está liberando al imputado de esa sospecha reveladora que dio inicio a la formalización de investigación preparatoria. Lo dicta el juez de investigación preparatoria y una vez que quede consentido la resolución de sobreseimiento, tiene los efectos de cosa juzgada. A diferencia de otros sistemas procesales donde se podía dar un sobreseimiento provisional, en nuestro caso, en el caso peruano, el código establece que una vez formalizada la investigación preparatoria y si se llegara a emitir un auto de sobreseimiento, este tiene la calidad de cosa juzgada. Y para ello tenemos que verificar que en el auto de sobreseimiento se haya establecido, se haya pronunciado el juez de investigación preparatoria sobre los tres aspectos que garantizan la cosa juzgada, o las tres identidades: identidad de persona, identidad de hecho y identidad de fundamento. Clases de sobreseimiento. El sobreseimiento que establece nuestro Código Procesal Penal y que permite que puede darse, puede ser total o parcial. Habrá sobreseimiento total cuando el auto que pone fin al proceso se pronuncia sobre todos los imputados y sobre todos los delitos que es materia o es objeto del proceso. Adelantamos algo. La formalización o la disposición de formalización de la investigación preparatoria
es la pieza jurídica que va a señalar o limitar el objeto del proceso. Y vamos a ver la importancia más adelante que tiene esta disposición de formalización de investigación preparatoria cuando el Ministerio Público formula acusación. No puede salirse de ese marco fáctico y jurídico que se ha señalado en investigación preparatoria. Lógicamente, es una investigación que está en progreso, es una investigación con características de dialéctica, es decir, se va nutriendo conforme va incorporando actos de investigación y pueden darse circunstancias que inicialmente no se preveyeron en el auto en la formalización de investigación preparatoria, pero en ese caso, dentro de esa etapa, el juez tendrá que emitir disposiciones ampliatorias de investigación preparatoria donde contemple justamente esas circunstancias que inicialmente no se tenía claro o no se había acreditado. Puede ser también o tratarse de un sobreseimiento parcial. En este caso, se puede lograr el archivo o dar por concluida la investigación de algunos de los imputados y de algunos de los delitos que es materia de imputación. Si fuese así, vamos a dar origen más adelante a los requerimientos mixtos. Es decir, al concluir la investigación preparatoria, el Ministerio Público lo que va a hacer es dictar o requerir sobreseimiento y acusación. Los presupuestos del sobreseimiento lo tenemos previsto en el artículo 344 del Código Procesal Penal. Estos presupuestos, en primer orden, son cuando falta el elemento fáctico. Es decir, el hecho nunca existió. Por ejemplo, se trata de una denuncia falsa. Agraviado va a la comisaría, denuncia el hurto de su vehículo, que lo dejó en la puerta de su casa y al salir de la misma no encontró su vehículo. Pero lo que sucede es que nunca existió tal despojo del vehículo, sino lo que fue es de que esta persona habría alquilado su vehículo y para la devolución del mismo, por alguna cuestión de carácter comercial, hace la denuncia policial para conseguir la captura del vehículo y nuevamente tener la posesión del mismo. En este caso, estamos ante una falta del elemento fáctico porque ese hecho denunciado como delito nunca ha existido. Falta del elemento jurídico. El hecho pudo existir, pero estamos ante un hecho atípico. Por ejemplo, un incumplimiento de obligaciones que se ha presentado como un presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa. Una persona contrata los servicios de un carpintero o de un cerrajero para poder obtener o para poder llevar a cabo la confección de una mesa, de una ventana, de una puerta, pero sucede que esta persona no cumple con entregar la puerta, la ventana o la mesa. Y se acerca a la comisaría o a la fiscalía y denuncia por estafa, presunto delito de estafa. Se hacen los actos de investigación y se determina que acá no estamos ante una estafa, sino estamos ante un incumplimiento de obligaciones por parte del carpintero o del cerrajero. En esa circunstancia, estamos ante la falta de un elemento jurídico. Falta del elemento procesal. Puede darse el caso, falta del elemento personal. Puede darse el caso de que la persona a quien se ha denunciado no ha cometido el hecho delictivo. Circunstancialmente, la policía identificó como el presunto autor del hecho materia de investigación a X, que circunstancialmente pasaba por el lugar. Pero habiendo hecho las indagaciones respectivas, se determinó que esta persona nada tiene que ver con los hechos materia de investigación. Ante esa circunstancia, no se le podría imputar a esta persona la comisión del hecho delictivo. En ese caso, es procedente que se determine o que se requiera el sobreseimiento del proceso. Falta de presupuestos procesales. Lo tenemos en el artículo 78 del Código Penal. Son supuestos que van a atacar directamente la acción penal. Puede darse que en plena investigación preparatoria
la persona fallezca, el imputado fallezca. En este caso, corresponde solicitar el sobreseimiento del proceso por muerte del procesado. Pueda darse también que en el transcurso de la investigación preparatoria la acción penal haya prescrito en aplicación del artículo 80 y 83 del Código Penal. Como tal, ya el Estado no tiene habilitada esa pretensión punitiva de poder castigar los hechos que se consideran delictivos. El transcurso del tiempo hace cesar este derecho del ius puniendi del Estado. Puede haber salido de repente una ley de amnistía que perdone los hechos delictivos cometidos por las personas o un determinado grupo de personas. En consecuencia, en aplicación de esta ley de amnistía, lógicamente, en los casos donde se pueda aplicar la amnistía, ante esa ley tendría que solicitarse el sobreseimiento del proceso. O puede ser que también estemos ante un hecho que tiene la calidad de cosa juzgada. Por estos mismos hechos ya se pronunció otro órgano jurisdiccional, de repente en otro distrito o en el mismo distrito judicial, y que es lo mismo. Ahí lo que tenemos que verificar es la concurrencia de la triple identidad, lo que señalábamos anteriormente, que se trate del mismo sujeto, el mismo imputado, que se trate de los mismos hechos y que tenga el mismo fundamento. Lo que sucedió es de que hubieron varios agraviados y uno denunció en una comisaría, el otro denunció en otra comisaría, originaron dos investigaciones, dos carpetas fiscales, y el fiscal no se dio cuenta de que ya en la otra investigación por estos mismos hechos ya había un pronunciamiento judicial, sea de condena o sea de absolución. Y en este nuevo proceso se le está volviendo a juzgar. Ante esa circunstancia ya existe la garantía de la cosa juzgada. El otro presupuesto procesal por el que se debe solicitar el sobreseimiento es que estemos ante un delito cuyo ejercicio está limitado a la acción privada. Es decir, solo el agraviado puede solicitar e iniciar la acción penal o la denuncia. Si se dan uno de estos presupuestos procesales, corresponde al Ministerio Público requerir el sobreseimiento del proceso. Falta de elementos de convicción suficientes, insuficiencia probatoria, o no hemos alcanzado la sospecha suficiente. No olvidemos que nuestro legislador, a lo largo de los artículos que regulan el decurso del proceso penal, desde las diligencias preliminares, ha ido introduciendo una serie de conceptos que en distintos acuerdos plenarios se han llegado a determinar que son las denominadas sospechas y que representan características de cada estadio procesal. Así tenemos que para iniciar diligencias preliminares, nosotros debemos contar con una sospecha inicial. Eso se puede colegir de la lectura del artículo 329, inciso 1, que establece el inicio de las diligencias preliminares en la investigación de un delito. Cuando se tenga la sospecha de la comisión de un hecho delictivo, el Ministerio Público emitirá una disposición de diligencias preliminares a efectos de poder recabar y realizar actos urgentes e inaplazables. Y también nos da la característica fundamental de las diligencias preliminares. No voy a tener en diligencias preliminares un levantamiento de secreto bancario, no sería coherente, porque eso no es una diligencia urgente e inaplazable. Las diligencias urgentes e inaplazables es para recabar aquellas evidencias que por el transcurso del tiempo pueden perderse. Por ejemplo, en un delito de conducción en estado de ebriedad, llevar a cabo la prueba de dosaje etílico, o en un presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud con arma de fuego, llevar a realizar la pericia de absorción atómica a los implicados o sospechosos. Esos son los actos o las diligencias urgentes e inaplazables. Cuando faltan los elementos de convicción, decíamos, es porque el Ministerio Público considera que no tiene la sospecha suficiente
para poder incoar y solicitar una acusación y por ende la imposición de una pena. La sospecha reveladora es la que encontramos en el artículo 336, inciso 1 del Código Procesal Penal, mediante el cual ya tenemos una imputación de carácter personal. Ya no se trata de una mera sospecha, sino de que los actos de investigación y los elementos de prueba nos hacen ver de que estamos efectivamente ante una causa probable que puede terminar con una sentencia condenatoria. La sospecha suficiente, en cambio, es la que sustenta la acusación. Y cuando decimos que falta de elementos de convicción suficientes es porque el Ministerio Público se ha representado la posibilidad de que con los elementos de convicción incorporados hasta este momento, hasta la finalización de la investigación preparatoria, no es posible conseguir una sentencia condenatoria. Así lo podemos establecer de la lectura del artículo 336, inciso 4 del Código Procesal Penal y también del artículo 344, inciso 2, literal D, del Código Procesal Penal cuando establece cuando no hay elementos de convicción suficientes. ¿Qué hace el juez cuando es requerido de un sobreseimiento? El juez de investigación preparatoria, como lo hemos venido señalando, tiene tres alternativas. Dictar el auto de sobreseimiento, que comparte lo señalado por el Ministerio Público, emitir un auto de elevación al fiscal superior. Pero no es solo un mero trámite de elevar al fiscal superior ese requerimiento de sobreseimiento que hace el Ministerio Público, sino tiene que explicar las razones por qué considera el juez de investigación preparatoria que el Ministerio Público no está considerando para formular una acusación y está optando por requerir un sobreseimiento. Tendrá que dar las razones y esa es la motivación del auto para poder elevarse al fiscal superior. Y la investigación suplementaria, como hemos señalado, donde se tendrá que señalar de manera expresa qué actos de investigación desea llevar a cabo o se debe llevar a cabo por el Ministerio Público y el tiempo que va a durar esos actos de investigación. No se trata de darle de manera indefinida plazo de investigación nuevamente al fiscal para que realice esos actos suplementarios de investigación. Tiene que llevarse a cabo de manera clara, precisa, cuánto es el plazo que se va a dar. Luego pasamos al control de la acusación, el otro gran debate que se da en la etapa intermedia. Y acá vamos a hablar sobre la garantía de la determinación del hecho. Es una garantía que muchas veces los abogados no sabemos o dejamos pasar y no exigimos un exhaustivo control en esta etapa intermedia. La garantía de la determinación del hecho es similar a la garantía de imputación necesaria que exigimos cuando se formaliza una investigación preparatoria. Cuando el fiscal, habiendo iniciado las diligencias preliminares, sospecha inicial, pasa a la disposición de formalizar la investigación preparatoria, ya tiene que tener una imputación concreta contra la persona contra quien dirige esa investigación. Es más, conceptualmente podríamos decir que ya la situación jurídica de la persona que está inmersa dentro del proceso penal varía. Cuando estaba en diligencias preliminares, propiamente no tiene la condición de imputado. Puede tener la condición de denunciado, indiciado, investigado, pero no de imputado. En cambio, cuando ya se formaliza la investigación preparatoria, tiene la condición de imputado, donde el Ministerio Público tiene el deber de decirle a la persona, y por ende a su defensa técnica, al abogado defensor, estos son los hechos que se le imputan. Y sustento estos hechos con estos elementos de convicción. Tampoco el Ministerio Público tiene libre albedrío de señalar, le imputo este delito, pero no tengo ningún elemento de convicción. Recién lo voy a recabar en las diligencias que voy a señalar en la investigación preparatoria. Eso no sería correcto. Y cuando ha concluido su investigación preparatoria,
se le exige al Ministerio Público la determinación del hecho por el que se le está acusando, que también, como repito, lo conocemos como esta garantía de imputación necesaria. ¿Qué es lo que le debemos exigir nosotros al Ministerio Público cuando ya formula un requerimiento acusatorio? En primer lugar, descripción de los hechos, de manera concreta, detallada, circunstanciada, cuáles son los hechos que se imputa a la persona. En el Código Procesal Penal incluso hace una suerte de secuencia lógica cómo debe ser la descripción de los hechos. Se trata de que los hechos sean descritos, cuáles son los hechos precedentes, cuáles son los hechos concomitantes y los hechos posteriores al evento delictivo. Y esos son los hechos que se le atribuye a esta persona. El fiscal también tendrá que señalar y explicar en su acusación por qué los hechos constituyen delito. Lógicamente, tendrá que hacer necesariamente el Ministerio Público un juicio de subsunción jurídica, un juicio de tipicidad. Si yo invoco o le digo A mató a B, ese es el hecho que se le está imputando, tendré que decirle que ese hecho constituye delito porque el artículo 106 prescribe el que mata a otro. De esa manera estaré realizando ese juicio de subsunción jurídica y le estaré explicando por qué estos hechos constituyen delito. Porque está previsto en una norma jurídico-penal, sea a través de sus elementos normativos o de sus elementos descriptivos del tipo donde se está subsumiendo los hechos. Y ojo, los hechos deben ser explicados de la manera más sencilla, capaz de poder ser entendida por cualquier ciudadano, no por el abogado. Lógicamente, la acusación la va a leer un abogado como defensa técnica, pero se debe buscar que los hechos que se encuentran descritos en la acusación sean también entendidos por cualquier ciudadano que no tenga formación técnica jurídica. ¿Por qué es autor o partícipe? También se le tiene que señalar como garantía de determinación del hecho al acusado. Usted es cómplice, usted es autor en primer grado, es autor mediato, es instigador, y si es instigador, ¿por qué le doy esa categoría o ese título de imputación de instigador? ¿O es partícipe? Su colaboración fue necesaria, sustancial para la comisión, imprescindible para la comisión del hecho delictivo, y su participación se hizo de forma dolosa. Usted tenía conocimiento, convicción que el apoyo que estaba prestando en la comisión de este hecho delictivo estaba haciendo o se iba a realizar un evento delictivo. Es decir, el Ministerio Público tiene esa obligación de decirle al acusado: usted es autor, es partícipe, si es partícipe, cómplice de primer grado, cómplice de segundo grado. ¿Y por qué lo considero de primer grado? Por su aporte imprescindible en la comisión del hecho delictivo. O si es de segundo grado, es cualquier otro tipo de participación, pero no con esa característica de ser imprescindible. Señalar por qué se considera que se ha probado el hecho y el nivel de intervención del acusado. Como repito, la descripción del hecho no es una descripción de novela de un determinado hecho, sino que esa descripción es el reflejo de los elementos de convicción. Y vamos a ver más adelante que el artículo 349 pareciera que hace una repetición cuando exige al Ministerio Público que describa cuáles son sus elementos de convicción y que ofrezca medios de prueba. Algunos consideraban acá está exigiendo lo mismo a la vez al Ministerio Público. Le pide que señale cuáles son los elementos de convicción y a la vez que ofrezca los medios de prueba. Y lógicamente, los elementos de convicción que tiene el Ministerio Público deriva directamente de los medios de prueba. Considero que se ha probado este hecho, tiene que decir el Ministerio Público en el caso del homicidio, porque tengo dos testigos que han señalado, que han declarado de que usted como acusado es el que ha realizado el disparo. Tengo una pericia de absorción atómica que demuestra que usted ha hecho disparos con arma de fuego. Tengo el arma de fuego
que de la pericia balística se ha determinado que efectivamente el proyectil que impactó en el agraviado y le causó la muerte ha sido disparada por el arma de fuego que se le encontró a usted al momento de ser detenido. Son esos elementos de convicción que considera el Ministerio Público para poder proponer que el hecho sea probado. Y por esas circunstancias usted tiene la condición de autor. Se le encontró el arma, se tiene las declaraciones testimoniales y son estos testigos que han declarado de que efectivamente usted ha hecho el disparo. Informar las consecuencias penales que se solicitan. No olvidemos que el Ministerio Público tiene que solicitar, tiene una pretensión punitiva, y la pretensión punitiva no es otra cosa que la consecuencia jurídica establecida en el artículo del Código Penal. Y sabemos también que dentro de esa consecuencia jurídica existe un rango de pena, hay un mínimo y hay un máximo. Son pocos los delitos que establecen como consecuencia jurídica que se imponga una pena de cadena perpetua. Pero a pesar de ello, el Ministerio Público tiene que hacer también una motivación por qué solicita el mínimo, por qué solicita el máximo. La determinación judicial de la pena por tercios nos da un criterio metodológico para poder establecer si nos quedamos en el tercio inferior, tercio medio o tercio superior. Y eso también tenemos que informarle al acusado. Vuelvo a repetir, se entiende que la acusación lo va a ver un abogado, pero también la acusación tiene que estar dirigida al acusado y que comprende el acusado el contenido de la acusación en todos los elementos que hemos venido desarrollando. Esta garantía de informar al acusado los hechos y la norma jurídica la tenemos en el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fermín Ramírez versus Guatemala. En este pronunciamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por el principio de convencionalidad, todos los órganos jurisdiccionales del Estado peruano y los operadores jurídicos que tengan que ver en el proceso penal están obligados a cumplir. El juez, haciendo un control de convencionalidad por esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene que exigirle al Ministerio Público cuando presente una acusación que no solo exponga hechos, sino también exponga la fundamentación jurídica, exponga el grado de participación, cómo fue la participación del acusado, cuáles son sus elementos de convicción, cuáles son los medios de prueba que ofrece, y de esa manera recién darle el camino para poder pasar a la siguiente etapa del proceso penal, que es el juzgamiento. El Tribunal Constitucional del Perú tiene un sinnúmero de pronunciamientos acerca de esta garantía de la determinación del hecho en la acusación, y básicamente se ha centrado en pronunciamientos no dirigidos a la acusación directamente, sino a la garantía del auto de apertura de instrucción. Lo que decíamos hace un momento, a la garantía de la imputación necesaria. 40 años atrás, seguramente, si analizamos un auto de apertura de instrucción, vamos a ver de que los juzgados hacían un copy-paste de la formalización de denuncia y eso era el sustento de la autoapertura de instrucción. Y a veces en la formalización de denuncia solo se describía de manera muy general cuál era el hecho que se le imputaba a la persona a la cual se denunciaba. En el caso General Electric, el Tribunal Constitucional ha señalado algunas pautas para poder establecer que dentro del auto de apertura de instrucción se tenía que dar una imputación concreta, una imputación circunstanciada de los hechos y la norma jurídica aplicable. Y la pregunta sería, si en el auto de apertura de instrucción el Tribunal Constitucional exigía que se haga una descripción detallada, circunstanciada, concreta, qué es lo que se le imputa a una persona, esa misma exigencia y hasta en un mayor grado debería darse al momento que se tiene una acusación. Considero que sí. No podemos tener una acusación vaga, genérica, donde solo se describa un hecho
sin establecer cuál fue la participación concreta de cada una de las personas, sobre todo cuando existan dos o tres personas dentro de la acusación. Se tiene que decir cuál fue la participación. No es solo decir, se formula acusación contra los A, B y C en calidad de coautores. Esa es una descripción muy genérica, muy vaga, de comprender a B y C dentro de una acusación. Se tiene que señalar cuál fue la participación de A, cuál fue la participación de B, cuál fue la participación de C en el hecho delictivo. Esa es la garantía de la determinación del hecho en la acusación. Los fundamentos constitucionales para poder exigir como abogados esta garantía de determinación del hecho en la acusación están relacionados a tres garantías constitucionales. Derecho de defensa. El abogado defensor tiene que saber sobre qué puntos y sobre qué hechos va a defender a su patrocinado ante una imputación penal. No puede decirse formula acusación contra A, B y C como coautores y los tres participaron del delito de robo. Pero la descripción fáctica de A, B y C no me la dice. ¿Cómo podría centrar una defensa eficaz si no me señala el Ministerio Público en la acusación cuál fue la participación de A? A estuvo en la moto esperando que B baje, o A amenazó, etc. Se pueden dar diversas circunstancias fácticas. Eso es lo que debe haber señalado el Ministerio Público. Y para eso ha tenido la hegemonía de la investigación. Volvemos a señalar de que el Ministerio Público es quien dirige la investigación, establece su estrategia de investigación. Es más, tiene la posibilidad de dar por concluida la investigación preparatoria antes de cumplirse los plazos procesales. Puede incluso hacer uso de la institución de la acusación directa, cuando considera que una vez concluidas las diligencias preliminares, ya no tiene más que investigar porque lo tiene todo claro y optar por la acusación directa. Y lo que estaba de moda o hasta ahora se está haciendo bastante uso del denominado proceso inmediato. El Ministerio Público decide de que tiene todo lleno, todas las categorías, prácticas jurídicas para postular una acusación y opta por el proceso inmediato. Entonces, si esa es la hegemonía que maneja el Ministerio Público en la investigación, el abogado defensor debe exigirle, mínimamente me tienes que decir cuáles son los hechos concretos que imputan a mis patrocinados o a mi patrocinado. No puede ser una descripción ambigua, vaga, genérica. Eso es el derecho de defensa. El derecho de defensa nosotros lo tenemos recogido, primero, constitucionalmente en el artículo 139, inciso 14, que tiene diferentes manifestaciones, pero en el caso del proceso penal, fundamentalmente se exige que nos digan cuáles son los cargos de imputación. Y también están recogidos en normas supranacionales, como es la Corte Americana de Derechos Humanos, artículo 8.2, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14.3, literal D, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 11, literal 1, numeral 1, en el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal, artículo 71.2 del Código Procesal Penal, que establece la tutela de derechos. Los elementos de la acusación que hemos referido hace un momento están en el artículo 349 del Código Procesal Penal y son los que justamente van a dar origen al control formal de la acusación, identificación del acusado, y eso implica también que cuando a una persona se le impute ser instigador de un delito, se debe cumplir con identificar quién ha sido el instigado, quién ha sido el autor del hecho. El instigador es el que determina dolosamente a otro la realización o la comisión de un hecho delictivo. Pero si ese es el título de imputación que maneja el Ministerio Público, se tiene que decir quién es el autor. Si yo soy instigador, ¿quién es el autor del hecho? Porque el instigador no se ensució las manos con la comisión del hecho delictivo. El relato claro, preciso, circunstanciado
lo que veníamos diciendo, la determinación judicial del hecho en la acusación. La tipificación, y acá tenemos a veces gruesos errores de parte del Ministerio Público, y que a veces los abogados nosotros no exigimos. Simplemente el Ministerio Público hace una mera mención al tipo penal. Los hechos que se le atribuye al acusado A se encuentran previstos en el artículo 296 del Código Penal, tráfico ilícito de drogas. Y a veces todavía van un poquito más y señalan en el primero o segundo párrafo del artículo 296. ¿Pero qué es un tipo penal? El tipo penal no es otra cosa que la descripción de conductas o de hechos. La norma jurídico penal, dentro de su estructura, tiene el supuesto de hecho o hipótesis jurídica que describe hechos. Pero ese supuesto de hecho, muchos de nuestros tipos penales no solo abarca un hecho, sino tiene diferentes hechos o varios hechos. No es como el artículo 106 del Código Penal, ¿no? El que mata a otro, un solo hecho, y no hay problema, lo identificamos rápidamente. Pero en el 296, por ejemplo, que es tráfico ilícito de drogas, señala diferentes conductas, el que promueve, el que comercializa. Entonces, en una tipificación, el Ministerio Público me tiene que decir qué supuesto de hecho del artículo que está señalando es el que calza o es el que subsume al relato claro, preciso y circunstanciado que ha señalado. Homicidio calificado, 108 del Código Penal. Alevosía, gran crueldad, ferocidad. Tendría que el Ministerio Público en su tipificación decir, usted mató a alguien porque lo vio mal o porque tenía una camiseta de un determinado equipo de fútbol y ese fue el motivo por qué usted disparó y acabó la vida contra esa persona. Y eso se encuentra tipificado como ferocidad, porque la ferocidad es matar a alguien sin motivo alguno o por una cuestión fútil. Y lo que ha ocurrido es de que se ha matado a alguien porque tenía puesto una camiseta de un equipo de fútbol, que no es afín a lo que yo creo, a lo que yo soy parte de ese equipo de fútbol. Entonces, la subsunción jurídica o la tipificación no es solo describir o señalar el tipo penal, sino tiene que hacerse ese juicio de subsunción. Establecer que los hechos que ha descrito el Ministerio Público se subsuman, calcen en los elementos normativos o descriptivos del tipo que está sustentando la acusación. Nivel de intervención, lo que decíamos, grados de participación, fue partícipe, fue autor, fue cómplice, etc. Bueno, determinación de la pena dentro de un rango que establece el tipo penal, pero por ahí podrían haber circunstancias cualificadas de repente que agravan la pena, ¿no? Y por eso pido más allá del máximo señalado por el tipo penal, o circunstancias que disminuyan la punibilidad. ¿Cuáles son los elementos de convicción? ¿Cuáles son esos elementos de convicción que hacen prever que llegado el momento a la etapa de juzgamiento, actuándose todos esos medios de prueba que está ofreciendo como prueba de cargo, van a llevar a dar una sentencia condenatoria? En el caso del homicidio, que tomábamos como ejemplo. Tenemos a los dos testigos, tenemos la pericia balística, tenemos la pericia de absorción atómica, y si todo eso llegara al juez de juicio, ¿qué probabilidades tendríamos que esa persona sea sentenciada? Una probabilidad alta. Una alta probabilidad que la persona sea sentenciada. Entonces mis elementos de convicción son suficientes. Entonces tengo la sospecha suficiente como para poder sustentar una acusación. Y la jurisprudencia y el código también habla de la sospecha grave, ¿no? Que está por encima de la sospecha suficiente, pero que no alcanza al grado de certeza que debe tener una sentencia, que está destinada básicamente para medidas cautelares de naturaleza personal como en la prisión preventiva. El ofrecimiento de prueba. Claro, un fiscal no se va a ir a juicio sin ofrecer pruebas. Tiene que ofrecer pruebas.
y vamos a ver de dónde saca las pruebas el fiscal para sustentar una acusación, necesariamente tiene que sacar las pruebas de lo que ha incorporado en la investigación preparatoria. No puede ofrecer pruebas que no se hayan actuado o no se hayan recabado, no se hayan incorporado en la investigación preparatoria. Y señalar un monto de reparación civil. ¿Cuál es la regla de la acusación? Que está vinculada a la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Así se colige del artículo 349.2 del Código Procesal Penal, lo que decíamos inicialmente. Los hechos que han dado origen a la disposición de formalización de investigación preparatoria son los hechos que me van a vincular con mi acusación, porque eso es el objeto del proceso penal. De eso es lo que las partes se han defendido en la investigación preparatoria. Pero si hay hechos que agravan esa circunstancia o determinan alguna otra comisión de otro hecho delictivo, tengo que ampliar la formalización de investigación preparatoria, que también está permitido, pero dentro de la etapa de investigación. ¿Se puede variar la tipificación sin alterar los hechos? Es posible. No le modifico los hechos, solo le modifico la tipificación. Otro punto que se da en la audiencia de control de acusación, el procedimiento cautelar en etapa intermedia. El artículo 349 del Código Procesal Penal faculta, establece al Ministerio Público que pueda solicitar que se impongan medidas cautelares, que subsistan las que ya están señaladas o ya se han dado en la investigación preparatoria, o que puedan variarse las medidas cautelares que también están ya concebidas en la etapa de investigación preparatoria. Dos circunstancias o dos posiciones al respecto. El requerimiento cautelar es paralelo al control de la acusación, es decir, formamos un cuaderno, un incidente aparte para pronunciarnos sobre el requerimiento cautelar, o el requerimiento cautelar es posterior al control de acusación. En casos emblemáticos en la Sala Nacional se ha visto que en algunos casos se ha hecho un procedimiento paralelo al control de acusación. Es más, antes de emitirse el auto de enjuiciamiento, ya se había resuelto las medidas cautelares. No estoy todavía pronunciándome como juez de investigación preparatoria si se tiene o no los presupuestos necesarios para pasar a juicio, pero ya dicté una decisión judicial que concede una medida cautelar. Eso es un tema a establecer si es posible o no es posible. Los presupuestos normativos de las medidas cautelares en etapa intermedia están en el artículo 1 de ellos, 349.4, donde faculta efectivamente al Ministerio Público a que pueda formular conjuntamente con la acusación un requerimiento de una medida cautelar, una comparecencia con restricción, un impedimento de salida. El requerimiento de subsistencia, variación o implementación de medidas cautelares se debe debatir con posterioridad al control de acusación, no antes. La interpretación de este artículo del Código Adjetivo nos lleva a determinar que si los jueces de investigación preparatoria hicieran trámites paralelos de medidas cautelares en etapa intermedia, estaría lesionando la disposición del 353.3, que establece de manera clara, expresa, que las medidas cautelares se deben ver, se debe pronunciar una vez se ha llevado a cabo o se ha culminado con el control de acusación. Es decir, ya pasamos ese filtro del control formal y del control sustancial de la acusación. Y tiene una lógica procesal. ¿Cómo daríamos o concederíamos medidas cautelares si es que no se pasó el control formal o no se pasó el control sustancial de una acusación? Habría un contrasentido. Y no debemos dejar de perder el punto de vista que la medida cautelar en etapa intermedia tiene cuál es su objeto: garantizar la celebración del juicio. Básicamente, que esa medida cautelar esté orientada a que el juicio o etapa de juzgamiento se lleve a cabo sin dilaciones, sin interferencias.
y en algunos casos hasta su posible ejecución. Fases de la etapa intermedia con requerimiento acusatorio. Tenemos el contradictorio, si pasa o no la acusación, un control formal y un control sustancial. Esas son las fases de la etapa intermedia con requerimiento acusatorio. El primer debate que vamos a establecer nosotros es pasar el control formal y el control sustancial. Si hemos cumplido con verificar esta primera valla del control formal y luego el control sustancial, entonces vamos a preparar el juicio. ¿Y cómo preparamos el juicio? Admitiendo los medios de prueba. Vamos a hacer ese debate probatorio, ese debate de admisión de medios probatorios. No está de más señalar que los medios de prueba que se admiten en un proceso penal se rigen por los principios, primero, de libertad probatoria. Las partes tienen, o los sujetos procesales tienen la libertad de ofrecer los medios de prueba. Sin embargo, la única excepción a la admisión de estos medios de prueba es que sean pertinentes y que sean lícitos. Y la pertinencia tiene que ver con la conducencia y utilidad. Y eso está relacionado al objeto del proceso. Es un proceso penal por delito de homicidio. ¿Tendrá que ver algo hacer una prueba de grafotecnia? Si no hay una vinculación o no hay una utilidad para el esclarecimiento de los hechos, no sería pertinente. Y una vez que el juez ha realizado el contradictorio sobre la admisión de los medios de prueba, recién se pronuncia sobre las medidas cautelares. Y volvemos a señalar lo que hemos dicho. Una vez que se pasó el control formal, una vez que se pasó el control sustancial, una vez admitidos los medios de prueba, recién nos pronunciamos sobre las medidas cautelares. Antes no. Entonces, para concluir este punto, no se puede hacer en etapa intermedia controles o incidentes paralelos al control de acusación y al requerimiento de una medida cautelar. Plazo de contestación de la acusación. Un tema que ha merecido en algunos casos pronunciamientos jurisdiccionales diferentes. Lo más fácil es leer el código, artículo 350, y decimos acá hay un plazo legal. Presentada la acusación por el Ministerio Público, corremos traslado por 10 días a los sujetos procesados. Plazo en el cual pueden hacer uso de lo que dispone el artículo 350. Eso de repente es lo más fácil. Pero, ¿qué pasaría si estamos ante un requerimiento acusatorio complejo? Un requerimiento acusatorio de 200 páginas. Un requerimiento acusatorio que dentro de la etapa de investigación se ha incorporado tanto elemento probatorio documental que podemos tener unos 40, 50 tomos. Delitos de corrupción de funcionarios, por ejemplo, son los delitos que tienen abundante acervo documentario. Vamos a decirle a la defensa, solo tienes 10 días para poder estudiar todo el expediente o toda la carpeta fiscal y luego de aquello, de los 10 días, tienes que presentar las observaciones si lo estimas así o hacer uso del artículo 350. Resultaría, si fuese así, que estamos lesionando el derecho o el plazo necesario para preparar defensa. Es una manifestación del derecho de defensa. Y habíamos ya señalado que el derecho de defensa tiene un desarrollo incluso supranacional en las normas internacionales, en nuestra constitución política. Es un punto que está en debate. ¿Cuál ha sido el criterio de los órganos jurisdiccionales acá? En Tacna, si dan solo el plazo de los 10 días o de repente aceptan de que se pueda dar un plazo distinto a los 10 días, pero solo y si se tratara de investigaciones complejas. Un caso de robo, que no tenga mayor actividad probatoria que tomar la declaración al testigo agraviado, tomarle la declaración a los policías intervinientes,
hacer algunas pericias de repente valorativas o de reconocimientos médicos, etcétera, ahí no se justificaría concederle un plazo más allá de los 10 días. Pero en otras investigaciones, donde se tenga abundante acervo documentario, sobre todo, sí resulta razonable que los 10 días puedan ser ampliados. Bajo esta perspectiva, podríamos postular nosotros de que el plazo para la contestación de la acusación de los 10 días resulta ser un plazo de carácter judicial y no legal. El 350 del Código Procesal Penal, ¿qué facultades nos da a los abogados defensores? Formular observaciones dentro de la acusación, sea de carácter formal o de carácter sustancial. Establecer o deducir cuestiones previas, excepciones en las formas que ya hemos señalado o que ya se tienen conocimiento, requerimiento del sobreseimiento, instar criterios de oportunidad. ¿Cuántos de los abogados solicitan instar criterios de oportunidad en etapa intermedia? Creo que son muy pocos. Y eso es porque de repente existe una antinomia jurídica en nuestro mismo Código Procesal Penal. Porque si vemos el artículo 2 del Código Procesal Penal que regula el criterio de oportunidad o el principio mal llamado, ¿no?, principio de oportunidad, establece que este se aplicará hasta antes de la acusación. Pero fíjense en lo que prescribe el artículo 350. Instar criterio de oportunidad. Existe una antinomia de carácter procesal. Por un lado me dicen que puedo instar o puedo solicitar hasta antes de la acusación y el 350 me faculta que lo puedo solicitar al momento de contestar la acusación. Habiendo esa antinomia jurídica, considero de que sí podría aplicarse el principio de oportunidad o el criterio de oportunidad en etapa intermedia, cuando el hecho y el delito que tipifica ese hecho lo permita, con los presupuestos establecidos en el artículo 2 del Código Procesal Penal. En ese caso deberíamos invocar un principio proacción o in bonam parte que va a favorecer al procesado. ¿Dónde he visto este tipo de criterios de oportunidad en etapa intermedia en los procesos inmediatos? Sabemos que el artículo 346 del Código Procesal Penal, que regula el proceso inmediato, establece que los delitos de conducción en estado de ebriedad tienen que seguir esa vía especial, proceso inmediato. Audiencia de incoacción de proceso inmediato, el procesado no acepta ninguna salida conformada, que en este caso sería la terminación anticipada, se pasa el expediente al juez de juicio. El juez de juicio, que el proceso inmediato hace la etapa intermedia, hace el control de acusación. Es otro tema hablar si efectivamente debería o no debería hacer el juez de juicio el control de acusación en los procesos inmediatos. Y ante ese juez de juicio, viene el abogado y le dice: señor juez, solicito que se aplique un criterio de oportunidad. Corre traslado al Ministerio Público, efectivamente están los presupuestos para establecer la aplicación de un criterio de oportunidad y se da por finalizado el proceso. Pruebas que la defensa puede ofrecer. En el caso de la Fiscalía, en la acusación se ofrece la prueba producida en la investigación preparatoria. El fiscal no me puede introducir medios de prueba en etapa intermedia si no las ha actuado, no las ha incorporado en la etapa de investigación preparatoria. Inmediatamente eso estaría afectando el derecho de defensa. En cambio, la defensa va a ofrecer las pruebas que se han producido, se han incorporado en la investigación preparatoria y también medios de prueba documental que no se han incorporado en la investigación preparatoria. El abogado sí, si tiene documentos y todo lo que contempla esta expresión de documentos como medio de prueba, fotografías, cintas fílmicas o videos, etcétera, lo puede ofrecer al momento de contestar la acusación. El artículo 350.1.f del Código Procesal Penal permite, nos da esa facultad para poder ofrecer prueba documental al momento de contestar la acusación.
La defensa puede ofrecer pruebas al deducir excepciones. El código no señala al respecto de manera expresa. En etapa intermedia se puede ofrecer pruebas para deducir excepciones y como tal habría una actuación probatoria. La regla es de que la actuación probatoria se da en la etapa de juzgamiento con el juez de juicio, sea unipersonal, sea colegiado. Pero en etapa intermedia yo puedo deducir excepciones. Puedo deducir la excepción de improcedencia de acción, el hecho no constituye delito. Me voy a una fase negativa de la antijuridicidad, culpabilidad o tipicidad. Y eso tiene que ser probado. Entonces, ahí surge la pregunta. En ese caso, ¿sí se puede ofrecer pruebas? Creo que la práctica procesal aceptada es de que definitivamente sí se puede ofrecer pruebas al momento de deducir excepciones y se puede actuar la prueba ante el juez de investigación preparatoria para que pueda decidir si se estima o no una excepción. En el control formal de la acusación, lo más debatible es justamente lo que señalábamos al comenzar esta disertación, la determinación judicial, la determinación del hecho en la acusación. Relación clara, precisa del hecho, circunstanciada, qué es lo que se le atribuye al acusado, cuál fue su participación de manera expresa, etc. Y acá viene otra circunstancia de carácter procesal que seguramente que cada uno de los órganos jurisdiccionales tiene diferentes salidas. Subsanación de la acusación, observaciones por control formal. Falta de la descripción circunstanciada, los hechos no están claros. ¿Qué hace el abogado defensor? Señor juez, observo desde el punto de vista formal esta acusación porque no se está cumpliendo con el 349.2 y como tal solicito que el Ministerio Público me detalle cuál es la participación del acusado. Es una descripción muy genérica. El fiscal debe subsanar en audiencia o por escrito. El Código Procesal Penal establece que aquellos elementos que no son sustanciales, el Ministerio Público lo pueda subsanar oralmente. Pero aquello que no es sustancial y sí tiene una importancia, eso debe ser subsanado por escrito. Por ejemplo, en la acusación, el Ministerio Público dice participaron 2 personas, pero se olvida de señalar si fue a mano armada o no. Pero eso estaba en la disposición de formalización de investigación preparatoria. Esa circunstancia, que es de carácter sustancial, el Ministerio Público la debe subsanar por escrito y no podría hacerlo de manera oral, porque no olvidemos que esa acusación va a ser la base del auto de enjuiciamiento y eso va a establecer los parámetros para que nosotros podamos determinar los lineamientos del objeto del proceso en la etapa de juicio. Otro punto que se ve en el control de acusación es respecto qué sucede si el juez de investigación preparatoria, ante la observación hecha por el abogado defensor sobre la determinación del hecho en la acusación, no está muy claro, no está muy circunstanciado, y le devuelve al Ministerio Público. Señor fiscal, usted tiene que precisarme los hechos, usted tiene que establecer de manera detallada cuáles son los hechos que se le atribuye al acusado. Y el Ministerio Público simplemente no cumple con hacer esa precisión fáctica. Y regresa nuevamente la acusación sin la precisión fáctica. Y nuevamente sucede lo mismo. Le devuelve la acusación al Ministerio Público 5 días para que pueda subsanar.
y sucede que nuevamente viene la acusación sin levantar las observaciones que ha dado el juez de investigación preparatoria a requerimiento de la defensa técnica. ¿Deberá pasar esa acusación a la etapa de juicio? Podría ser que el juez de investigación preparatoria diga, bueno, ya le he dado 3 veces, pero por insistencia ya no le voy a dar, ya no le voy a devolver al fiscal y saco el auto de enjuiciamiento y que sea ya el juez de juicio el que resuelva este problema. Eso atentaría contra esta garantía constitucional que venimos desarrollando, que es el derecho de defensa, del debido proceso. Y con esa acusación lo que estaría sucediendo es vulnerando el contenido esencial del derecho de defensa, porque no le vamos a dar la posibilidad al imputado, a través de su abogado defensor, a que pueda establecer de manera eficaz el derecho de defensa. Entonces, entre esas circunstancias, lo que tendría que hacer el juez de investigación preparatoria, dictar un auto de sobreseimiento. Porque nuestro código no ha previsto que si se evidencia la afectación de una garantía constitucional en el control de acusación, esta pueda pasar y pueda ya resolverle el juez de juzgamiento. Pero en la práctica, ¿qué vemos? Que muchas acusaciones están pasando a los jueces de juzgamiento justamente vulnerando esta garantía de la imputación necesaria, como hemos señalado, y en etapa intermedia toma el nombre de la determinación del hecho en la acusación. ¿Y qué va a hacer el juez de juzgamiento? Oraliza su acusación al Ministerio Público, defensa hace las observaciones correspondientes y efectivamente el juez de juicio se da cuenta, advierte que aquí hay una afectación a esta garantía. No hay una descripción circunstanciada de los hechos. Los hechos que el Ministerio Público trae a juicio son hechos muy genéricos, son hechos vagos. Entonces, ¿qué hacemos? No está previsto en el código. Una salida sería que el juez de juicio declare nulo el auto de enjuiciamiento y retrotraiga todo el proceso hasta el momento de llevar a cabo nuevamente el control de acusación. O el juez de juicio podría dictar un auto de sobreseimiento. Entonces, ahí viene el debate de carácter procesal. El juez de juicio podría dictar un auto de sobreseimiento. Si el juez de juicio tiene la posibilidad o tiene la competencia de poder declarar la responsabilidad o absolver de la acusación a una persona, ¿por qué no hacer o por qué no tener también la competencia de declarar el sobreseimiento? O vamos a la primera opción y lo declaramos nulo y volvemos nuevamente hasta la etapa de control de acusación y que se le devuelva al Ministerio Público el requerimiento acusatorio y que subsane esa observación de carácter formal. Pero también podríamos sostener, para declarar la nulidad, el artículo 150 y siguientes del Código Procesal Penal establece que cuando se pasa etapas ya precluidas, no se puede regresar a declarar la nulidad, al menos por el mismo órgano en la misma instancia. Si no, eso tendría que ser declarado por el órgano superior cuando revisa como segunda instancia. Hay esos temas, hay esas circunstancias que se pueden dar, que todavía no hay pronunciamientos a nivel de acuerdos plenarios o casaciones, pero seguramente en el devenir de la aplicación del Código Procesal Penal va a llegar a determinarse si efectivamente se puede declarar la nulidad o le damos o aceptamos que el juez de juicio disponga el sobreseimiento del proceso. Bueno, con estos temas, con estos comentarios, yo termino mi intervención, estando a bien de si habría algún comentario o pregunta al respecto. Gracias. Bien, doctor, muchísimas gracias.
Doctor, muchísimas gracias por su ponencia. En estos momentos quiero preguntarle, bueno, pues al auditorio, si es que tienen alguna pregunta para el doctor. Estamos gustosos entonces de poder formularles alguna pregunta. Vamos a ver si en redes también estamos con alguna interrogación, alguna interrogante que se pueda haber generado. A ver, un momento, doctor. Vamos a verificar también las redes sociales. Nos están acompañando en Facebook. Muy bien, muchas gracias, doctor Ramiro, por habernos acompañado en esta tarde. A continuación, por favor. A continuación tendremos la lectura de la resolución número 0020 JD, perdón, a continuación tendremos la lectura de la resolución del doctor Ramiro 0020 doctor en calidad de coordinador académico del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Tengo el placer de darle lectura a la resolución de Junta Directiva número 0020-2021-JD/ICAT Tacna. Tacna, 12 de noviembre del 2021. Visto la propuesta del señor decano, el abogado Jaime Silva Montalico Caya, decano de la Orden, y el acuerdo de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna para que el magíster Ramiro Ronnie Villaoré sea reconocido en atención a sus méritos académicos y profesionales como miembro distinguido del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Se resuelve. Artículo primero. Otorgar al magíster Ramiro Ronnie Villaoré, en mérito a su destacada trayectoria profesional, puestos al servicio del derecho y la comunidad tacneña, designándolo miembro distinguido de esta orden, preeminencia que se le concederá acto solemne el día viernes 12 de noviembre del presente año a las 19 horas. Artículo segundo, notificar el contenido de la presente resolución al magíster Ramiro Ronnie Villaoré para efectos consiguientes. Regístrese, comuníquese y archívese. Abogado Jaime Silva Montalico Caya, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Felicidades, doctor, por el presente reconocimiento. Gracias. Agradezco al doctor Jaime Montalico Caya por el reconocimiento y finalmente a través de él felicitar al Ilustre Colegio de Abogados de Tacna por el aniversario que se avecina. Que tengan un feliz aniversario. Muchas gracias. Acto seguido tendremos las palabras del señor decano, perdón, la clausura, palabras de agradecimiento y cierre de la
Séptima conferencia magistral de parte del doctor Jaime Silva Montalico Caya, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Edwin. Bien, gracias una vez más al doctor Ramiro Vila Olé por habernos nutrido con sus conocimientos y a coadyuvar a la especialización, a la capacitación de nuestros profesionales del derecho aquí en la región de Tacna. Doctor Ramiro Vila Olé, le reitero mi respeto, mi profundo agradecimiento, la gratitud también del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna por haber formado parte de esta semana de capacitación por la celebración de nuestro 63 aniversario de creación del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Señores que nos están siguiendo, colegas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través del Facebook Live y también a través de la plataforma Zoom. Les agradezco por su atención, les agradezco por seguir las capacitaciones del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Queremos informarles que estamos a puertas de en los preparativos para la creación del Centro de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Va a haber un curso de formación de árbitros. Entonces, las personas, los colegas, los profesionales, los estudiantes que desean participar en este curso de formación de árbitros van a tener la posibilidad de formar parte de la nómina de árbitros de la Cámara de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Entonces va a haber oportunidad para todos, esperamos que todos puedan acceder a esta oportunidad, acceder a este curso de formación de árbitros y posteriormente también formen parte de la nómina de árbitros de nuestra institución. Un abrazo enorme, doctor Ramiro. Un abrazo enorme a todos ustedes y les deseo todo el éxito del mundo. Gracias por su participación, gracias por su ponencia, doctor, y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Doctor Goicoechea,